desconcertante dolor, sintió en su corazón que era incapaz de percibir algo de la celestial felicidad, disfrutada por Brahma e Indra, en los cielos, pero mucho menos sentía aún los goces terrenales y las delicias propias del mundo profano. Por otra parte, sintióse hondamente cautivado por la visión de inmaculada pureza y casta beatitud, descritas en el estado de libertad perfecta y omnisciencia alcanzables en el nirvana, a tal punto que él no podía malgastar su vida en procura de algo que desde largo tiempo había desechado, dedicándose con plena fe, profundidad de mente y corazón henchido, al omnipenetrante amor y a la simpatía de todas las criaturas. Habiendo obtenido conocimiento trascendental en el control de la naturaleza etérea y espiritual de la mente, se sintió capaz de dar demostraciones de ello, y a tal efecto pudo volar por el cielo, caminar y descansar en el aire. Fue capaz, también, de producir llamas y hacer surgir aguas de su cuerpo, transformándose en el objeto que desearé, demostraciones que fueron capaces de convencer a los descreídos y tornarlos a los senderos religiosos. Milarepa fue perfecto en la práctica de los 4 estados de meditación, y mediante ellos pudo proyectar su cuerpo sutil al extremo de estar presente presidiendo concilios yógicos en 24 lugares distintos, en los cuales se celebraban asambleas de dioses y ángeles iguales a nubes de espiritual comunión. Fue capaz de dominar a dioses y elementales colocándolos a su inmediato comando en el cumplimiento de sus deberes. Perfecto adepto de sobrenaturales poderes táttvicos, tuvo la gracia de poder atravesar y visitar innumerables paraísos sagrados y cielos de los Budas, donde con la virtud de sus omniabsorbentes actos, y nunca superada devoción, los Budas y Bodhisattvas que rigen esos sacros lugares le favorecieron permitiéndole expresarse acerca del Dharma, santificándole a su retorno por la visión de esos mundos celestiales, y permanencia en tales moradas. Capítulo 15. El abominable vicio del alcohol. Muy lejos de aquí, de esta mi querida patria mexicana, viajando por otros caminos, fui llevado por los vientos del destino a esa antigua ciudad suramericana que en tiempos precolombinos se llamara Bacatá, en el típico lenguaje chibcha. Ciudad bohemia y taciturna con mentalidad criolla de siglo XIX. Humoso poblado en el valle profundo, urbe maravillosa de la que cierto poeta dijera: gira la ciudad de Bacatá bajo la lluvia como un desnivelado carrusel, la ciudad neurasténica que cubre sus horas con bufandas de nubes. Entonces había empezado la Primera Guerra Mundial. ¡Qué tiempos, Dios mío! ¡Qué tiempos! Más vale ahora exclamar con Rubén Darío: juventud divino tesoro que te vas para no volver, cuando quisiera llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Cuánto dolor aún siento al recordar ahora a tantos amigos ya muertos. Los años han pasado, esa era la época del brindis del bohemio, y Julio Flores. Años en que estuvieron de moda, Lope de Vega y Gutiérrez de Cetina. Entonces quien quería presumir de inteligente, relataba entre copa y copa aquel soneto de Lope de Vega que a la letra dice: un soneto me manda a hacer Violante, en mi vida me he visto en tal aprieto, 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy en la mitad de otro cuarteto, más si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y aún presumo que entré con pie derecho pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho, que estoy los 13 versos acabando, contad si son 14 y está hecho. Es ostensible que en aquel ambiente criollo de bardos desvelados concluían esta clase de declamaciones entre gritos de admiración y salvas de aplausos. Esos eran los tiempos del brindis del bohemio, años en que los caballeros se jugaban hasta la vida por cualquier dama que por la calle pasara. Alguien me presentó a un amigo de chispeante intelectualidad muy dado a los estudios de tipo metafísico. Roberto era su nombre y si callo su apellido lo hago con el evidente propósito de no herir susceptibilidades. Vástago ilustre de un representante de su departamento ante la Cámara Nacional de aquel país. Con la copa de fino bacará en su diestra, ebrio de vino y de pasión, declamando aquel bardo de cabellera alborotada, sobresalía por doquiera ante intelectuales, en tiendas, cantinas y cafés. Ciertamente era algo digno de admirarse en aquel mancebo, la portentosa erudición que poseía.
Tan presto comentaba a Juan Montalvo y sus 7 tratados como recitaba la marcha triunfal de Rubén Darío. Sin embargo, habían pausas más o menos en su vida borrascosa. A veces parecía arrepentirse y se encerraba largas horas día tras día en la Biblioteca Nacional. Muchas veces le aconsejé abandonar para siempre el abominable vicio del alcohol, mas de nada sirvieron mis consejos. Tarde o temprano regresaba el doncel a sus antiguas andanzas. Sucedió que una noche cualquiera, mientras mi cuerpo físico yacía dormido entre el lecho, tuve una experiencia astral muy interesante. Con ojos de pavor me vi ante un horrendo precipicio frente al mar. Y mirando en las tinieblas abismales, observé pequeñas naves ligeras de hinchadas velas acercándose a los acantilados. Los gritos marinos y el ruido de anclas y remos me permitieron verificar que aquellas pequeñas embarcaciones habían llegado a la tenebrosa orilla. Y percibí almas perdidas, gentes izquierdas, horripilantes, espantosas, desembarcando amenazantes, vanas sombras ascendiendo hasta la cumbre donde Roberto y yo nos encontrábamos. Aterrorizado, el mancebo arrojóse de cabeza al fondo abismal, cayendo como la pentalza invertida y perdiéndose definitivamente entre las aguas tormentosas. No puedo negar que yo hice lo mismo, mas en vez de hundirme entre aquellas aguas del Ponto, floté deliciosamente mientras en el espacio me sonreía una estrella. Es ostensible que aquella experiencia astral me impresionó vivamente. Comprendí el porvenir que le aguardaba a mi amigo. Pasaron los años y yo, continuando mi viaje por el sendero de la vida, me alejé de esa humosa ciudad bohemia. Mucho más tarde, allende el tiempo y la distancia, viajando por las costas del mar Caribe, llegué al puerto de Río de la Hacha, hoy capital de la península Guajira. Pueblo de arenosas calles tropicales a la orilla del mar. Gentes hospitalarias y caritativas de rostro quemado por el sol. Jamás he podido olvidar aquellas indias guajiras vestidas con tan hermosas túnicas y gritando por doquier: Calua, 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 Carbón, Piracá, Piracá, Piracá. Venga aquí, exclamaban las señoras desde la puerta de cada casa con el propósito de comprar el necesario combustible. Ay Tamaya, yo te quiero mucho, dice el indio cuando enamora a la india. Ay Macaí Pupura, contesta ella como diciendo: días vienen y días van. Existen casos insólitos en la vida, sorpresas tremendas. Una de ellas fue para mí, el encuentro con aquel bardo, que antes conociera en la ciudad de Bacatá. Vino aquel a mí declamando en plena calle, ebrio de vino, como siempre, y para colmos, en la más espantosa miseria. Es ostensible que aquella lumbrera del intelecto había degenerado espantosamente con el vicio del alcohol. Inútiles resultaron todos mis esfuerzos para sacarlo del vicio. Cada día andaba de mal en peor. Se acercaba el año nuevo. Por doquiera resonaban los tambores invitando al pueblo a las fiestas, a los bailes que en muchas casas se celebraban, a la orgía. Cierto día, estando yo sentado bajo la sombra de un árbol en profunda meditación, hube de salir de mi estado extático al escuchar la voz del poeta. Había llegado Roberto con los pies descalzos, el rostro demacrado y el cuerpo semidesnudo. Mi amigo era ahora un mendigo. El yo del alcohol lo había transformado en limosnero. Mirándome fijamente y extendiendo su mano derecha, exclamó: «Dadme una limosna». «¿Para qué quieres tú la limosna?». «Para reunir el dinero que me permita comprar una botella de ron». «Lo siento mucho, amigo. Créame que yo jamás cooperaré para el vicio. Abandone usted el camino de perdición». Una vez dichas estas palabras, aquella sombra se retiró silente y taciturna. Llegó la noche de Año Nuevo. Aquel bardo de melena alborotada se revolcaba como el cerdo entre el lodo, bebiendo y mendigando de orgía en orgía. Perdido por completo el juicio bajo los efectos asqueantes del alcohol, se metió en una riña. Algo dijo y le dijeron, y es evidente que le dieron tremenda zurra. Después intervino la policía con el sano propósito de poner fin a la escurribanda, y como es obvio en todos estos casos, el bardo fue a parar a la cárcel. El epílogo de esta tragedia, cuyo autor fue naturalmente el yo del alcohol, es realmente macabro y espeluznante, pues aquel poeta murió ahorcado. Dicen los que lo vieron que al otro día le encontraron colgado del cuello en las mismas rejas del calabozo. Las pompas fúnebres estuvieron magníficas y mucha gente concurrió al panteón para dar el último adiós al bardo.
Después de todo esto, muy apesadumbrado hube de continuar mi viaje, alejándome de aquel puerto marítimo. Más tarde, me propuse investigar en forma directa al desencarnado amigo en el mundo astral. Esta clase de experimentos metafísicos se puede realizar proyectando el eidolon o doble mágico del que tanto nos hablara Paracelso. Salir de la forma densa ciertamente no me costó trabajo alguno. El experimento resultó maravilloso. Flotando con el eidolon en la atmósfera astral del planeta Tierra, me entré por las puertas gigantescas de un gran edificio. Me situé al pie de la gradería que conduce a los pisos altos. Pude verificar una bifurcación de la escalinata al acercarse a la base. Clamé con gran voz pronunciando el nombre del fallecido. Y luego aguardé pacientemente los resultados. Estos últimos ciertamente no se dejaron esperar mucho. Fui sorprendido por un gran tropel de gentes que precipitadamente descendían por uno y otro lado de la derivada escalinata. Toda aquella mesnada llegóse junto a mí y me rodeó. Roberto, amigo mío. ¿Por qué te suicidaste? Sabía que todas esas gentes eran Roberto, mas no hallaba a alguien a quien dirigirme, no encontraba un sujeto responsable, un individuo, tenía ante mí a un yo pluralizado, a un montón de diablos, mi amigo desencarnado no gozaba de un centro permanente de consciencia. Concluyó el experimento cuando aquella legión de yoes se retiró ascendiendo por la derivada escalinata. Capítulo 16. Pausa magnética creadora. La experiencia de la vida diaria ha venido a demostrarnos en forma concluyente, que excesiva excitación de luz y sonido embotan lamentablemente los órganos maravillosos de la vista y el oído. La sabia ley de las concomitancias nos permite inferir en forma lógica, que el continuo intercambio de rayos anímicos, agota tanto el alma como el cuerpo. El hombre como microcosmos, requiere, caminar acorde con todos esos ritmos vivientes del espacio infinito que sostienen al universo firme en su marcha. Al igual que los astros en el firmamento van y vuelven dentro de sus órbitas, sin estorbarse mutuamente y teniendo por ende, sus proporcionales luminosidades, así también marido y mujer, deben proceder uniéndose sexualmente en forma periódica. Aun cuando fuese imposible el que determinados cónyuges tengan recámaras separadas, existe un remedio infalible para evitar la repleción magnética, y dado que sería muy grave callar esto, daremos la fórmula. Se cohabita 1 o 2 veces por semana y se intenta no interrumpir la fluyente electricidad vital evitando cuidadosamente el abominable espasmo. De Uten, son estos versos. Es bisemanal el deber que has para con la mujer que ni a ti ni a mí perjudica, y 104 al año adjudica. Escribe Zoroastro a sus fieles que el hombre debe habitar con la mujer cada 9 días. Para ello, la mujer debe hacer al Señor 9 veces cada mañana la pregunta: dime, dueño mío, lo que hoy debo hacer. Tu voluntad es ley. El sabio legislador Solón adjudicaba a la mujer el derecho de ser cubierta por el hombre 3 veces en el curso de 4 semanas. A los hombres que ya pasaron más allá de los 50 años se les aconseja simplemente obedecer la pausa magnética creadora que la naturaleza establezca en su fisiología de Eros. Estas personas, aunque quieran practicar magia sexual, deben saber aguardar el momento oportuno. Sería absurdo violentar los órganos sexuales o realizar la cópula con una erección deficiente. De ninguna manera deben preocuparse las personas de edad avanzada. Es ostensible que la naturaleza también establece en ellos sus plus y minus sexuales, sus épocas de actividad y reposo. La pausa creadora magnética solventa también el un tanto deficiente desarrollo de los genitales y los chakras o plexos simpáticos abastecidos por estos. El sabio Valdemar dice: en el período preparatorio se gastan energías de la propia masa de potencia, y la consecuencia es que por la frecuente repetición de estos dispendios, se produce un creciente vacío interior y descontento. La pausa magnética es necesaria para la reposición de lo consumido. A menudo, empero, va un partícipe tan lejos como hasta a interpretar esta pausa como deficiencia en amor y deseo conyugal, obligando entonces a su pareja, en morbosa vanidad, a mostrar su complaciente diferencia mediante nuevas ostentaciones de excitación.
De manera forzada, ha de dar repetidamente claras llamas el fuego sensual. Al otro no le queda otro remedio, pues, sino evadirse a la representación